En 1996, después de trabajar por varios años en Microsoft, Gabe Newell junto a Mike Arrington, empezarían con el desarrollo de un videojuego, el cual marcaría el antes y el después, en la industria de los videojuegos. Asimismo, en el año 1998, se lanzaría el videojuego, Half-Life. Buenos días, bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa. Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios Black Mesa. Este juego daría la revolución dentro de la industria, dando un gran salto tanto en el aspecto gráfico como en la inteligencia artificial, siendo este el mejor juego realizado por Valve, utilizando una mejora del motor gráfico de Quake llamada Gold Source. Tiempo después, en noviembre del año 2004, se lanzaría su secuela, Half-Life 2, primer videojuego en explotar el gran potencial del motor gráfico Source, donde este mostraría una gran mejora tanto en lo jugable como en lo visual. Pero meses atrás, se hizo posible jugar el Half-Life original con este motor gráfico, gracias a algo llamado Half-Life Source, pero este terminaría siendo algo más de lo mismo, e incluso peor con respecto al juego original, debido a la mala combinación entre lo viejo y lo nuevo, siendo este, una de las manchas negras de Valve. Tras la salida de Half-Life 2, meses después, dos equipos independientes trabajarían a la par para darle ese merecido remake al Half-Life 1, y tras unificar esos proyectos en el año 2005, y la compañía que nombrarían después como Crowbar Collective, darían forma a algo que en un inicio se llamaría Black Mesa Source, anunciado para 2009 mediante un tráiler lanzado en noviembre del 2008, donde ya se notaba un gran rediseño de pies a cabeza, donde se veía realmente el uso del motor Source. Sin embargo, no hubo nada por un tiempo, y no sería hasta 2012, cuando el proyecto cambiaría de nombre a Black Mesa a secas, y que saldría como mod independiente en septiembre de ese mismo año, siendo por fin jugable el tan esperado remake de la primera aventura de Gordon Freeman. No obstante, eso no sería jugable al 100%, debido a que los niveles finales, donde se transcurriría en Shen, no estaban disponibles, ya que una vez al lanzarnos al portal del núcleo Lambda, nos lanzaría un continuará seguido de los créditos del juego, y la espera para tener el remake completo, se alargaría mucho más de lo que se tenía esperado. No sería hasta finales del 2019, cuando al fin, se podría acceder a jugar la recreación del Half-Life original, con todos los niveles ya disponibles de inicio a fin, e incluyendo actualizaciones para traerle mejoras, que serían incluidas en la versión definitiva del 2020. El entorno de Half-Life es en ser un juego de disparo en primera persona con contexto argumental, con esto quiero decir que si bien posee disparos y todo lo que tú quieras, este mismo también es guiado por una narrativa. Como era de esperarse, el primer cambio a destacar es el aporte gráfico, que no solo data en representar todo con un gran nivel de detalle, sino que hacerlo con un aspecto mucho más característico que no solo trata ser un derivado del juego original, sino que trata de poner en escena un estilo propio con lujo de detalle, pero no para rellenar por rellenar, sino de hacerlo mucho más complejo y variado, y sobre todo, más congruente. Hablando de los NPCs, tienen el nivel de animación que el del Half-Life 2, teniendo una gran variación a comparación del juego original, con más modelos para evitar la repetición, agregando también mujeres para hacer de este un lugar más vivo, agregando también distintos diálogos que si no son variaciones de los ya escuchados, son agregados muy significativos que da a resaltar lo totalmente vivo que se encuentra Black Mesa, y se puede notar lo totalmente funcional que es hasta el último rincón, esto sirviendo para mostrarnos el mundo en el que pronto se convertirá una vez realizada la cascada de resonancia. Esa Black Mesa alegre e iluminada, con su permanente movimiento y con su ambiente comprometido, será reemplazada por un complejo de laboratorios realmente peligroso una vez fracasado el experimento, mostrando el escenario muy destrozado con la iluminación muy oscura, con los cuartos con luces de emergencia o de plano sin luz, son el mejor ejemplo al retratar un giro de 180 grados a lo que correspondía hace apenas unos minutos, pasando del orden al caos, de la paz a la destrucción, dando a resaltar que lo que nos espera más adelante no es nada bueno.
A nivel jugable está algo más cercano al Half-Life 2, debido al motor de físicas Havok, porque tenemos la habilidad de agarrar objetos, aunque esto puede servir para el jugador de forma emergente y muy limitada. A nivel puzzle, igual de lo mismo, de manera básica, pero conservando el estilo de Half-Life, agregando credibilidad al entorno mediante el desafío pero sin ser evidente. De hecho, el juego logra expresar los desafíos sin ser injustos, como las luces indicando el estado de cualquier dispositivo, o en lugares más concretos como el campo minado, donde nos advierte bien llegado a dicha zona lo peligroso que es, y poseyendo habilidades como el poder hacer zoom se logran ser más visibles, y así podemos seguir con cualquier ejemplo, en donde casi siempre tenemos bien en claro qué acción cumple cada objeto, y esto no es llevar de la mano al jugador, sino en confiar de sus capacidades deductivas de cada uno. Este remake se aprovecha de su condición para ampliarse mucho más en la historia, y esto repercute a lo que vendría siendo Half-Life 2, debido a personajes como Ellie, no existían en Half-Life 1, y de Kleiner solo se hace mención en la expansión Dike y en el manual del juego, puesto que sus apariciones en el segundo juego como personajes de antaño eran chocantes, porque si bien Gordon los conocería, el jugador no tendría ni idea de quiénes eran, y este juego por su lado busca parchar este fallo, poniendo a ambos en la sala previa a la cámara de pruebas, y tal como lo menciona él y en el Half-Life 2, nos da la misión de buscar ayuda en la superficie, pero si bien hay que mencionar un fallo, es en el que por ejemplo, Barney sigue sin aparecer, y es fácil decir que se quiere conservar la fidelidad con el Half-Life Blue Shift, y que su historia transcurre en distintas secciones de Black Mesa, pero el efecto de retrocontinuidad sería siendo el mismo, logrando de pleno con este remake, quede igual de confuso cuando Barney se presente en el Half-Life 2 como un amigo de antaño. A nivel superficial, se ve lo totalmente interesado que estaba Crowbar Collective por recrear lo mejor de ambos juegos, del juego del 98 con una tecnología mejor implementada, por detalles que gustaban como el gore, la forma el cómo se despedazaba a los enemigos según los ataques que reciban, y menciono que es una combinación de entre lo viejo y lo nuevo, ya que con el Gold Source, los enemigos podían salir en pedazos de carne expulsados por cualquier lado, pero cuando llegó el Source ese desmembramiento sería reemplazado por los cuerpos sin vida respondiendo a la situación del entorno, ya sea gravedad, terreno sólido, objeto, etc., que si bien era realista, se perdía ese toque de gore que tenía el juego original. Black Mesa logra traer esto de vuelta con un nivel de detalle superior que requiere apoyo del Havok, ya que si le damos por ejemplo, un doble escopetazo a cualquier enemigo, este sale despedazado, y sus restos saldrán volando respondiendo al motor de físicas. Pero si hay que hablar de fallos, el que aún se mantiene es esa disonancia ludonarrativa que poseía el Half-Life original, debido a que los PNJ aliados son usados como si fueran objetos, ya que esto solo se penaliza cuando estos son solo necesarios para la continuidad de la historia, porque si bien Black Mesa quiere corregir este fallo bajando el modelo del arma cuando la mira se encuentra frente a un civil o aliado, donde la obra quiere dejar en claro que la intención de Freeman no es en atacar a sus compañeros de trabajo, pero el juego igual da la libertad de matarlos o no. Por otro lado, los personajes no jugables también poseen sus grandes cambios, ya que muy aparte de la mejora estética, por ejemplo, los guardias suelen guardar distancias cuando se encuentra en combate, los soldados son mucho más agresivos, y por su parte, los Xenianos tienen más movilidad y poseen capacidades distintas como esquivar ataque en casos de los Alien Grunt, y otros casos como los Hyundai, que si en el juego original solo eran un estorbo en el camino, en este remake son algo más impredecibles y molestos, poseyendo un efecto de distorsión temporal de la imagen. Este remake no se queda solo ahí, de intentar resolver los problemas de retrocontinuidad, de mejorar el aspecto estético, de mejorar la inteligencia artificial de los PNJ, sino que hace la aventura de Freeman mucho más significativa, si ya en el juego original era muy significante, por ejemplo, los complejos de oficina son mucho más oscuros y tétricos en ambientación, y a pesar de que el recorrido es casi el mismo, se logra ejemplificar el horror en el que se convirtieron estas instalaciones en zonas con muy poco laboratorio. La zona de producción que se recorre una vez salida del complejo de oficinas, apoya al jugador con el motor de físicas para superar las minas, logra presentar al primer soldado de mejor manera y de forma más agresiva, y el primer vistazo a la superficie donde se refleja lo totalmente caótico, lo que significa que el exterior va a ser un lugar muy peligroso para Freeman a nivel jugable, e incluso se añade ese recorrido opcional que poseía el juego original, ahora forma parte del
recorrido en el último sector del nivel, donde nos dan la información que, tras fracasar en la búsqueda de ayuda en la superficie, toca ir al complejo Lambda, que es un laboratorio de teletransporte donde posiblemente tengan la solución a todo este conflicto. En el nivel del foso explosivo, nos hacen recorrer zonas más antiguas de Black Mesa como alcantarillados, donde el principal desafío es evitar caer en los residuos tóxicos que abunda por el lugar, tratando de buscar munición en el desorden, y llegando a la parte de los tentáculos, teniendo como cambio, el aspecto gráfico y estético. En el nivel de activar, supone una mejora significativa, ya que nos presentan de mejor manera la gargantúa, en la que, tras una batalla con los soldados, este destroza la instalación eléctrica, en la que estos al ya poseer una mejor inteligencia artificial impone una mayor amenaza, siéndonos forzados a ser mucho más cuidadosos en el nivel. En el nivel de los rieles, si bien posee la base de recorrer estos entornos ahora mucho más oscuros, pero ahora siendo más directo y claro el escenario, siendo más orientado a enfocarse en situaciones que aporten en la narrativa del desastre, con puzzles algo peligrosos y el constante crecimiento en los enfrentamientos contra los soldados, que tras recorrer una zona totalmente modificada en la activación del cohete, culmina este nivel con una batalla intensísima contra los soldados de noche y en campo abierto, donde tras salir victoriosos, activamos el cohete que nos informaron a inicios del capítulo para que el reactor Lambda funcione, siendo esto vital para seguir en nuestra aventura rumbo a estos laboratorios. El nivel de captura, nos hacen ir por sectores más viejos, abandonados e inundados tras el incidente, no hay mucho cambio en este nivel, y tras ser capturados y escapar, continuamos por una zona de desechos tóxicos, en la que igual al juego original, se enfoca más que nada en lo laberíntico y en lo plataformero, aunque dándole un enfoque en lo peligroso que resulta la radiación y máquinas industriales. Tras caer por accidente a un nivel, que si ya de por sí en el juego original nos mostraba que los humanos ya habían tenido interacción con los Xenianos desde mucho más antes de la cascada de resonancia, con cuartos y laboratorios donde experimentaban con uno que otro alienígena, en este remake la representación de este suceso es mucho más representativo e impactante y a la vez más amplio, donde no solo se trata de un nivel más extenso, sino que, el detalle de las pizarras, las jaulas, las anotaciones, todo, representado con un nivel de detalle casi imposible de ignorar, donde nos muestra la verdad que muchos científicos desconocían, incluyendo al mismo Freeman. Este nivel, viene siendo la antesala de Gordon luchando en la superficie, finaliza haciéndole nombre a este último concepto, ya que, al regresar a la sala principal con los científicos capaces de abrirnos las puertas, un grupo del ejército realiza una emboscada, librando una batalla corta pero intensa al mismo tiempo, acompañado de un soundtrack imposible de evitar escuchar. Ya acabada la batalla, y una vez salido a la superficie, el científico que nos acompaña muere de forma muy estúpida, y acá es cuando ya nos hacen notar el cambio que tiene este juego con el Half-Life original, un cambio que en niveles anteriores fueron notables a nivel superficial, acá se logra demostrar el cómo se puede llenar a nivel de detalle un nivel que hasta puede ser irreconocible, de ser zonas estrechas y flojas, a ser un complejo de rutas, garajes, puestos de guardia, e incluso montando montañas a lo lejos para reforzar el lugar donde nos encontramos, siendo incluso un nivel más extenso que el juego original, que ya era largo de por sí, y todo lo cambia para mejorar la experiencia del recorrido, agregando zonas como estacionamientos, y agregando desafíos como el de los francotiradores, que gracias al recurso de la mira del Half-Life 2, para tener una perspectiva más clara de su ubicación, o en esta zona de sigilo, donde nos tenemos que apoyar del guardia para evitar una pelea opcional. Momentos que si ya eran de significado en el juego original, acá son más que reforzados, donde logra remarcar el dominio extraterrestre sobre el humano cada vez que avanzamos, teniendo detalles como las cortinas de humo, o la fauna xeniana haciendo acto de presencia mucho más notable. Llegando a la fase, olvídate de Freeman, el desarrollo del nivel es básicamente el mismo que el Half-Life 1, pero teniendo una última batalla contra los militares mucho más memorable, pasando de ese pequeño terreno, a una zona mucho más amplia. En el núcleo Lambda, tenemos el proceso de activar los generadores, que si bien no son muy complejos, son un poquito más trabajosos, y requiere de las nociones del jugador para superarlos. La sección previa a Shen, es a priori la misma que en Half-Life 1, solo que en un espacio un poco más amplio y con efectos visuales mucho más detallados, y una vez nos lancemos al portal,
Empieza Shen. Al principio se puede decir que Black Mesa es solo un calco muy bien trabajado del Half-Life original, pero Shen es algo muy aparte. En el juego original, estos niveles son algo mucho más simples, queriendo dar a entender que es un entorno alienígeno fuera de todo lo que se hacía conocido en la Tierra, pero este posee grandes fallos, como el tener el diseño bastante pobre, y una muy mala ejecución al hecho de los Vortigauns revelándose, aunque hay que reconocer que en ciertos lugares el entorno estaba algo decente, pero era muy poco para todo lo que Valve había ofrecido en niveles anteriores. Al llegar, nos dan una breve cinemática de Freeman levantándose del teletransporte, y al caminar un poco, Shen se revela ante nosotros, con islas volando alrededor, fauna desconocida, un cielo destellante en la cara, y teniendo variaciones de colores dependiendo del momento, ya sea azul y púrpura, o un rojizo bastante fuerte. El diseño se encarga de mostrarnos que no es un entorno familiar, apoyado de la banda sonora, yendo de forma lenta y pasiva, resolviendo los primeros puzzles que se encuentran por el nivel para seguir en nuestro camino. Lo que ya se nos había mostrado con anterioridad, de que los científicos de Black Mesa ya habían tenido contacto con los Shenianos, acá queda demostrado mucho más claro, poseyendo tecnología humana por todos los lados, dejándonos en claro hasta qué punto llegaron los humanos a invadir antes de que todo se fuera al caño, siendo ellos los llamados primeros invasores, donde recorremos por laboratorios que los mismos científicos habían montado con anterioridad, donde ahora solo queda un escenario muy oscuro y tétrico, al encontrarnos a los pocos científicos zombificados o muertos, teniendo detalles muy destacados, como la linterna activada en los zombies que poseen el traje de protección, o teniendo novedades como los cristales que recargan el traje, o la munición del arma de gluones. Esta zona de Shen busca el juntar elementos ya vistos como los árboles, pero mezclándolas con su propia flora y fauna para dar fuerza a esa nueva interacción con el nuevo entorno. Pero en cierta parte, esto solo aporta en el aspecto visual, y el cómo apoya de manera muy pasiva en el recorrido. Y acá viene la cuestión. ¿Cómo se siente el recorrer estos nuevos entornos? Shen es una zona muy plataformera, lo que quiere decir que hay que tener cuidado por dónde va uno, ya que es muy fácil caer por esos abismos, donde hacemos uso de los nuevos elementos como el amortiguador de caída o el salto largo, ampliando las capacidades de movimiento del jugador que tarde o temprano serán utilizados. Hablando de enemigos, Black Mesa se toma su tiempo en presentarnos a los diversos alienígenos ubicados por la zona, empezando por los ya conocidos, pero sin tardar en aparecer variaciones como la de los Houndash, como uno mucho más grande y resistente, y otro que básicamente es un kamikaze. Nos darán uno que otro problema debido al entorno y a los estrechos caminos, los cuales tenemos que ser rápidos para eliminarlos y así evitar caer al vacío. Todo esto, mediante que nosotros avanzamos en un mundo donde usamos la fauna a favor nuestro para abrirnos camino por este nuevo mundo, donde avanzamos muy a ciegas, dándole sentido a que la primera sección sea muchísimo más larga, finalizando con la invocación de Gonarch, pero no como en el juego original, sino que, tras resolver un puzzle, llamará la atención de este mismo, forzado a hacer acto de presencia con el único fin de atacar a Freeman, haciendo notar el apoyo del equipo de científicos del núcleo Lambda, enviando cápsulas con provisiones para nuestra supervivencia con la puntería que son capaces. Vemos que Gonarch es un jefe realmente peligroso, embistiéndonos de manera muy agresiva, forzándonos a usar el salto largo, donde al mismo tiempo tenemos que esperar a que recargue para evitar su desgaste, y evitar quedar en pañales, donde tras hacerle una gran cantidad de daño, Gonarch huirá espantado, dando inicio a una persecución por todo este mundo fronterizo para acabar con este ser, finalizando en una última batalla en un campo cerrado, donde tras derrotarlo, damos inicio a Intruso, el último nivel antes de enfrentarnos a Nihilant. Este nivel inicia como una breve expansión de lo ya visto en el juego original, pero no tardará en mostrarnos un suceso narrativo que muestra el verdadero ser de los Vortigauns, siendo meros esclavos, presenciando como un alien Grunt abusa físicamente a uno de ellos, mientras que los otros observan atemorizados, y tras ayudarlos, podemos presenciar el cómo ellos no nos atacan, solo se mantienen escondidos en las esquinas del lugar, muertos de miedo. Luego pasamos por un pequeño pueblo de estos mismos, dejando en claro su
su actitud imparcial, donde tras avanzar un poco, aparecen los Alien Controller, manipulando telepáticamente a los Vortigauns para atacarnos, donde el juego nos da la opción de elegir si matar tanto a los Alien Controller y a los Vortigauns, o dejando vivir a estos últimos, ya que el juego deja al jugador la vida de los Vortigauns, sabiendo que ocurre atrás de ello, es muy complicado, ya que tenemos que cubrirnos de sus ataques para librarlos de sus manipuladores, siendo una dinámica muy constante en este capítulo. Una vez pasada la zona de los Vortigauns, llegamos a una zona llena de gargantuas, reemplazando el pobre enfoque en el juego original, por uno donde tenemos que correr por nuestras vidas, en un sector que es muy corto pero intenso al mismo tiempo, escapando de gargantúa tras gargantúa, corriendo con el único fin de salir de ese lugar. Luego, llegamos a la zona industrial, donde los Vortigauns pasarán de nosotros, pero al igual que en la primera sección, volverán los Alien Controller para manipularlos, viéndonos forzados a repetir este proceso de manera muy seguida en esta zona, siendo una zona muchísimo más amplia que el juego original, usando los elevadores del Half-Life 2 para construir sus propios puzzles, ayudando al recorrido de Gordon, pero si bien es cierto que es muy creativa la forma como el nivel nos trata de poner el desafío, a la larga se vuelve muy monótono y repetitivo, pero esto se puede entender, que esto sea muy largo da como justificación que el recorrido hacia el jefe final, requiriese de un esfuerzo mucho mayor, donde hay mucho por avanzar, mucho por derrotar, mucho por aguantar, y la duración apoya a la idea que el juego plantea, añadiendo el detalle de los cristales que protegen a los Alien Controller, donde estaremos forzados a destruir primeros a estos cristales y luego a estos alienígenos. Y el juego apoya tanto a la acción, que incluso, algunos cristales nos recargan la munición del arma de gluones, haciéndola prácticamente de munición infinita para continuar con nuestra lucha, dejando en claro de que los científicos de Black Mesa, la crearon con tecnología sheniana, pero al final, se siente muy repetitivo, ya que si bien quiere dar la idea de batalla y que es muy largo el recorrido, eso mismo perjudica al sentirse muy repetitivo el entorno, dejando a ver que tenían muchas ganas de ampliar este capítulo, y querer poner sobre la mesa cada idea para añadir en este mundo fronterizo. Una vez llegado al gran portal, tocará entrar a este mismo, donde nos toparemos con el que parece ser la solución a todo este caos. Nieland podría decirse que es un jefe muy convencional, ya que básicamente es más de lo mismo, pero con un mayor tamaño y capacidad de daño, siendo lo más complicado a derrotar de todo este recorrido, cerrando con una pelea más que llamativa, ya que si bien no es difícil acabar con él, solo es muy trabajoso, debido a que tenemos que esquivar sus ataques que requieren de ser prestados con mucha más atención, y si bien es cierto que hay más munición gracias a los científicos del complejo Lambda, y formas de recuperar vida gracias a la fauna sheniana, requiere de una muy buena administración de estos mismos, ya que es muy fácil quedar vendido si no ponemos la atención requerida hacia los ataques de Nieland, el cual tenemos que destrozar todos sus cristales de protección, siendo muchísimos más en cantidad y resistencia, para que después tengamos que atacarlo mientras que este no se saque algo más bajo la manga, requiriendo del movimiento constante, y la precisión requerida para evitar perder tanta munición, y tras recibir una gran cantidad de daño, el cerebro le queda expuesto, lo cual tenemos que atinarlo para una vez ponerle fin a este ser. Una vez derrotado, somos teletransportados fuera del lugar, donde, tras la explosión, He-Man hará acto de presencia, deteniendo el tiempo, y en una secuencia parecida al Half-Life original, nos dan las opciones que ya conocemos con sus respectivas consecuencias. Fin. Algunos pueden opinar que Black Mesa en esencia no es parecida al juego original, y en cierta parte es cierto, pero a cambio, es un videojuego que busca explotar todo su potencial, en ampliar todo lo que vea necesario, sin tener la necesidad de poner más por poner más, teniendo una que otra excepción, logra conservar la presencia de He-Man en sus lugares respectivos, logra profundizar y darle mucha más importancia a la aventura de Gordon Freeman, logra resolver varios errores de retrocontinuidad, logra darle un enfoque mucho más oscuro y trágico a varias situaciones, logra usar al máximo el motor Source, que a su vez no sobreexplota para evitar errores más notorios, y lograr darle esa fidelidad al juego original.
Puede que tenga sus errores, pero es normal, ningún videojuego es perfecto, pero logra conseguir en ser una muy buena alternativa para que el que quiera empezar la aventura de Gordon Freeman desde cero. Es un videojuego que propone, un videojuego que desde que fue creado, siempre supo a quién estuvo recreando, y que sabe lo que Half-Life hizo en su tiempo. Un excelente trabajo por el equipo de Crowbar Collective. Sin más, me despido.